En el Perú, por ejemplo, han logrado venderse como los buenos muchachos, ¿no es cierto? Las dictaduras han sido siempre criticadas por la prensa, la intelectualidad en mi país, siempre y cuando no sea la dictadura de Cuba. Ahí todos bajan el tono, incluso susurran. Pero hay más que eso. Las dictaduras de izquierda tienen una especie de licencia para matar. Yo recuerdo un amigo que era un escritor, que había sido comunista y que había sido, se llamaba Carlos Semprún, que tiene unos cuantos libros escritos, el hermano de Jorge Semprún. Y el otro día releyendo un viejo libro de él sobre Sartre, sobre Jean-Paul Sartre, decía que él fue muy feliz cuando era solo antifascista, un comunista antifascista, pero cuando la vida y la experiencia lo convirtió en un antifascista y anticomunista, comenzó a ser un apestado. Porque oponerse a la dictadura fascista era una especie de transfería una especie de gran respaldo colectivo, pero cuando se trataba del anticomunismo era una mala palabra, el anticomunismo era un adjetivo negativo. O sea, si eres procomunista, eres superior moralmente. Claro, si tú dices los comunistas mataron 100 millones de personas, si usted, es verdad, el libro negro del comunismo, y hay un inventario de los asesinatos, de los muertos, de las consecuencias. Pero de eso no se habla, es de mal gusto. No, es de mal gusto hablar de eso. Y además de eso, cuando tú dices que Mao Zedong fue infinitamente peor que Chiang Kai-shek, que las barbaridades que se hicieron en China fueron tremendas, esas cosas no se dicen. Ahora, eso lo ha logrado la propaganda cubana. La propaganda cubana y la propaganda soviética. En el Perú no tienes idea cómo es que eso en este momento funciona. La prensa, gran sector de la prensa, calla y esconde la violencia desde los izquierdistas. Cuando la izquierda genera violencia, llama a la insurgencia, provoca caos y muerte, es protesta social. Así es. ¿No es cierto? O cuando asesinan a alguien es un ajusticiamiento. Exactamente. Y eso es parte de esa propaganda. Eso es parte de esa propaganda. Ahora que estoy terminando una nueva novela. ¿Otra vez a Dios? No, Otra vez a Dios es la publicada. Publicada hace muy pocos meses, pero como estoy dedicando la tercera edad a la ficción, que es lo que más me gusta. Y la tercera novela, esta novela, que sería la quinta novela, el background de la novela, el telón de fondo de la novela es la Guerra Fría, y es precisamente el enfrentamiento. Ahí hay unos personajes inventados, como siempre ocurre, ¿no? Pero el enfrentamiento dentro de ese mundo. Y descubrí un personaje maravilloso que es de la vida real, que es el culpable de todo eso que es el gran genio de la propaganda comunista. ¿Cómo se llama? Willy Münzenberg, un alemán, del Partido Comunista Alemán. Ese tipo es el genio de la propaganda comunista, amigo de Lenin, y por supuesto Stalin lo estranguló, lo hizo estrangular en su momento. Amigo de Lenin. Muy amigo de Lenin, y además es un hombre que ayuda mucho a Lenin cuando se produce la primera hambruna en la Unión Soviética, entre el año 19 y el 23, fue tremendo. Él es el que hace las grandes recaudaciones, porque era un tipo dotado para la propaganda política y para la creación de fantasmas institucionales que iban a los congresos por la paz, todas las organizaciones satélites del Partido Comunista, la promoción de las películas, el acorazado Potemkin, que yo las veía de niño, y me emocionaba. Entonces, eso fueron manipulaciones de este personaje asombrosamente dotado para la propaganda. Alemán. Un alemán. Como Goebbels. Como Goebbels. ¿No? Personajes alucinantes. Ahora, esta propaganda se la están aplicando a Yoani Sánchez. Están tratando de destruir a Yoani Sánchez, pero no han podido. Afortunadamente no han podido, porque el mensaje de Yoani Sánchez es una muchacha frágil, es una muchacha que no tiene otra cosa que su palabra, y que lo único que ella quiere hacer es un blog o unos periódicos en los que contar su versión de la realidad. Ni siquiera se atreve a decir que esa es la realidad, sino esa es mi versión de la realidad, eso es como yo interpreto la vida y las cosas y los sucesos. Y entonces la han golpeado,
esa muchacha todavía le falta un diente de la golpiza, y además no ha tenido tiempo en esta vorágine de arreglárselo, la pobre muchacha todavía tiene falta un diente de un golpe que le dieron en una de esas detenciones. Pero no solo eso. Esto en La Habana. Eso es La Habana. Porque cuando se preguntan, me lo han preguntado muchas veces, ¿y cómo es posible que después de 53 años los cubanos no se rebelen? Ni los cubanos, ni los coreanos del norte, ni ninguna persona sometida a tres elementos que son devastadores. El miedo, por una parte, miedo físico, real, miedo a que te golpeen, miedo a que te metan en la cárcel, miedo a que te maten de hambre, miedo a que le hagan daño a tu familia, miedo a no poder estudiar. Miedo, vives con miedo. Decía alguien que yo leí hace tiempo, el socialismo no se maneja con el corazón, sino con la vejiga. Es el miedo lo que te impulsa. El segundo elemento, la inercia. Se ha venido haciendo así hace muchos años, hace tantos años que esas cosas se han venido, y a la gente le entra una especie de terror a cualquier cambio, porque el cambio puede ser peor, sobre todo un cambio condicionado por el miedo. Y luego hay un tercer factor que solo lo conoce el que ha vivido el totalitarismo, y es lo que se llama lo que llamaba Hannah Arendt el síndrome de indefensión. La convicción de que nada de lo que tú hagas va a servir para cambiar las cosas. Dañaron tu actitud. Cambiaron tu actitud. Te castraron, si lo vas a decir con una metáfora machista, te castraron. Te eliminaron la posibilidad de que tú tengas una actitud congruente con tus creencias, porque sencillamente lo impidieron. Eso, y es terrible decirlo, pero es así, el gran inductor del síndrome de indefensión son los padres, porque son los padres los que enseñan a sus hijos a ser dóciles para que no les hagan daño. Es el padre que le dice al niño, tú obedece, baja la cabeza, tú miente, tú no digas que en esta casa somos creyentes, tú no digas que en esta casa oímos la radio de onda corta, tú no digas que aquí leemos tal o más cual cosa, porque tú tienes que mentir para sobrevivir. Entonces es una sociedad de farsantes inducidos por los padres. Y basada en la humillación. En la humillación y en la docilidad. Es una cosa realmente terrible, espantosa, que espero que el fenómeno cubano nunca se propague a otro país de América. Dios lo quiera, ¿no? Porque una de las cosas, uno de los argumentos, digamos, que usan es el insulto. La herramienta es el insulto. El insulto y el temor al... Claro, y destrozan a las personas. A ti, por ejemplo, a ti en las universidades en el Perú te han dicho gusano desde que yo sé que existías. Gusano, como y intelectual, agente de la CIA, y asesino, y toda la locura. Te han descalificado siempre. Cualquier cubano que ha levantado la voz, que ha querido contar qué estaba pasando en su país, ha sido descalificado. Así es. Y la gente que tiene el pensamiento marxista, que cree en el enfrentamiento, en la lucha de clases, es muy rápida para el insulto, para el agravio, para escribir, para decir, porque adjetivando. Claro, porque todo eso toda esa es la consecuencia de un sistema basado en una superstición tremenda, y es que ellos conocen cuál es la verdad final de la vida y cuál es el sentido de la historia y hacia dónde debe ir la humanidad. Entonces, si tú tienes todas esas certezas, que son las certezas del marxismo, tú sabes cómo debe funcionar el mundo, tú sabes quién debe poseer qué, tú sabes a qué precio hay que vender las cosas, tú sabes hacia dónde vale, tú lo sabes todo. Como tú lo sabes todo, cualquier persona que ponga alguna objeción tiene que ser inmediatamente descalificada y castigada, y no hay que discutir sus argumentos. Hay que decir que es un gusano, que es un asesino, que es un agente de la CIA, que es no sé qué. Hay que aplastarlo, porque además hay que aplastarlo. Lo que en las cartas de Lenin, que es muy interesantísimo, hay instrucciones, y Lenin es el padre de todo lo que vino después, instrucciones a sus agentes en los confines de Rusia, para que castiguen, pero no a los culpables, a los indiferentes y a cualquiera,
Porque mientras no se castigue a los indiferentes y a cualquiera y a los inocentes, mientras no se castigue a los inocentes, no hay miedo. Y es importante que sientan miedo. El enemigo es un enemigo de clase, no es un enemigo por las cosas que hace, es un enemigo por la clase a la que pertenece, por lo tanto se le puede hacer cualquier daño sin ningún sentimiento de culpa, porque es un enemigo de clase. Si no es proletario, es enemigo. Es un enemigo de clase y por lo tanto se le puede, y además da instrucciones para que se aplaste a los enemigos de clase, sin tener en cuenta si han hecho algo o no contra ese Estado que ellos estaban creando, con lo cual los indiferentes, las personas que pensaban que podían escapar, sencillamente no pueden. Entonces, eso hace que la gente obedezca, que es la clave de la relación entre el Estado y la sociedad en un régimen totalitario. La obediencia dócil para que no te maten, para que no te hagan daño. Por eso es tan valioso el aporte que los cubanos en el exilio le han dado a América Latina, porque esa versión, la versión que describes, que fue la soviética, en América Latina es la cubana. Claro. Y la labor que ustedes han hecho, que ustedes vienen haciendo, que es sobrevivir a esa propaganda, a pesar de ser apestados en la mayoría de ciudades de América Latina, porque aquí Fidel y el Che todavía son una suerte de Robin Hoods. Bueno, porque ellos tienen la capacidad de organizar a sus partidarios. ¿Y por qué los liberales no la tenemos? Porque no está entre nuestras funciones ni controlar el mundo, ni controlar la mente de los demás, ni descalificar a nadie. Pero salvar la libertad, salvar al individuo sí debería estar dentro de nuestras funciones. Debería estar entre nuestras funciones. Bueno, yo siempre he sentido, para utilizar la expresión de Borges, una cóncava hospitalidad entre los liberales, ¿no? Siempre la he sentido. Y ahí pues he encontrado una especie de familia política muy cariñosa en todo sentido y realmente muy solidaria. Pero fuera de ese mundo también recuerda que la solidaridad política no es algo frecuente en nuestro mundo. Los latinoamericanos vivieron con dictaduras de derecha repugnantes, como la dictadura de Stroessner, 35 años, y la dictadura de Somoza, y a nadie le importaba. Las dictaduras de Batista, a nadie le importaba. Pues tampoco, ahora no solo es que no les importe la dictadura de Castro, sino que el gobierno cubano, hay toda una mecánica para activar a sus simpatizantes, que es a través de un organismo que se llama el Comité de Ayuda con los Pueblos, o Comité de Solidaridad Internacional con los Pueblos. Ese es el brazo del Ministerio del Interior, que lo maneja la inteligencia, que se ocupa de articular la solidaridad procastrista. Por eso, cuando Giovanni sale a hablar, o yo voy a hablar, o que lo hacían a Cabrera Infante en su momento, y a cualquier persona que iba a contar su historia, aparecen unos tipos dando gritos, y aparecen con unas banderitas, y aparecen... Bueno, pues ¿por qué lo hacen? Bueno, porque eso no es espontáneo. No, eso está financiado. Financiado y está manejado por la propia embajada cubana, en este caso a través de ese comité que existe en todas partes. Te agradezco por contar esta historia. Bueno, y a ti por preguntarme. Gracias, Carlos Alberto. Extraordinario conversar contigo, como siempre. Qué bueno, me alegro Muchísimas mucho. gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver en un momento. Vamos a regresar. No, el Perú está jugando en este momento con Chile. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a terminar por pasar con nuestro equipo? Pues lo vamos a saber en el programa de Chalaca con Roberto Castro. Nosotros seguimos en Mira quién habla.